Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño. Soy Carmen Enita Acevedo y esta es Bonita Radio. Y Bonita Radio hoy se enciende para una nueva propuesta de entrevista de esa serie que hemos hecho con diferentes legisladores para establecer dónde están las agencias públicas, qué ha pasado con la institucionalidad pública en Puerto Rico, a partir de la experiencia de los legisladoras y legisladores que hemos entrevistado, que tiene que ver con estos nuevos legisladores, algunos que ya tienen alguna experiencia, como María de Lourdes Santiago, pero sobre todo con los nuevos legisladores y legisladoras, donde entienden ellos que está la ejecución de la rama ejecutiva desde el punto de vista de las agencias. Para eso, esta tarde, que realmente no sé si es esta tarde o esta mañana, olvídense de la hora, cuando salga, vamos a hablar con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, una legisladora de nuevo cuño, como decimos acá en country. Precisamente ella también puede decir eso porque ella es de country, vamos a ver si se acuerda. Pero bueno, licenciada, estoy aquí más o menos arreglando esto, pero usted estaría de acuerdo conmigo en que hay algún problema. Vamos a empezar de plano. La experiencia suya con lo que tiene que ver con el ejercicio del poder público, específicamente las agencias. Cuando yo hablo de lo que ha pasado con las agencias, yo trato de establecer que en Puerto Rico hubo, y la gente así lo plantea, hubo un esfuerzo público que se constituía ya desde los años 50 en que el Ejecutivo desarrolló un plan para tener agencias a partir de la Constitución que respondieran a las necesidades y le dieran servicio al pueblo. Parecería que en este momento hay una crisis a juzgar por cómo las audiencias y los consumidores de las agencias públicas se expresan sobre los servicios que están o no recibiendo de las agencias. En principio, yo quisiera que usted nos diera un cuadro de lo que usted empezó a ver una vez comenzó el ejercicio legislativo de parte de ese proyecto partido Movimiento Victoria Ciudadana. Pues mira, yo creo que lo que yo he estado viendo, todo lo que esa introducción que tú haces, está mediado sin duda por la presencia de la Junta de Control Fiscal. Que ha dado un golpe en todo sentido al sistema mismo de gobierno, no solo al Ejecutivo, a todo, porque la Junta pues se convierte en el gobierno, o sea, prácticamente sustituye el Ejecutivo y trata de sustituir al Legislativo, sin duda alguna, y ya mismo si la dejan, sustituye hasta el Poder Judicial. Pero, y lo digo que hay que empezar por ahí porque yo que lo que he visto en estas agencias es que andan en la negación. Y entonces cuando les preguntan si necesitan más dinero que el que les asignan, sí, yo puedo bregar con eso, yo puedo trabajar con eso, pero eso no es cierto. Las agencias están en precario
no tienen empleomanía suficiente para dar los servicios, ni siquiera para correr la misma agencia suficiente. Y eso yo te diría que es un problema que es para todas las agencias por igual. Y claro, como es una cuestión politiquera, no se atreven a decir, pues no tenemos el dinero, eso no se puede, hay que enfrentar a la Junta, hay que pedir más dinero, hay que exigir más dinero para dar los servicios que son esenciales, o sea, no es cualquier cosa. Pero también lo que he visto desde que estoy que me ha tocado estar en esta coyuntura en la legislatura, se ha ido desmantelando la visión del Estado benefactor, que es lo que tú estabas describiendo. Y esa visión del Estado benefactor que se ha ido desmantelando, no ahora, ya lleva tiempo desmantelándose, viene con debilitar las agencias, privatizar todo lo más que se pueda, regalar las escuelas, cerrar hospitales, pero a la misma vez mantener la imagen al pueblo de que el gobierno provee. Es esa contradicción, o sea, yo lo que veo es un ejecutivo, un poder ejecutivo, y en muchos sentidos también legislativo, que sigue ofreciéndole al pueblo de Puerto Rico los conceptos del Estado benefactor, de que que el Estado va a estar velando por lo que tú necesitas. Pero lo cierto es que eso no es verdad. Primero, que el Estado no lo va a hacer, y segundo, no tiene los recursos para hacerlo, porque ese mismo Estado ha estado desmantelando el mismo Estado benefactor. Y eso es un problema bien grande, es un problema político, es un problema de falta de sinceridad hacia el pueblo de Puerto Rico, y se ve definitivamente entonces cuando tú vas a cada agencia. Las agencias que de por sí son monstruos de muchas cabezas. Entonces, la agencia de Puerto Rico no es meramente el departamento, por ejemplo, de familia, es todas las otras subdivisiones que tiene ese departamento, lo mismo. Paralizante para que funcionen. Pero el problema es que la burocracia sigue estando ahí sin el dinero para que por lo menos funcione mínimamente. Pero se le sigue diciendo a la gente que el servicio se va a dar. Entonces estamos en una situación muy difícil, se le sigue ofreciendo a la gente lo que no es correcto porque no se le va a ofrecer. Sin embargo, yo creo que el gobierno podría enfrentar a la Junta y exigir y hacer lo que tiene que hacer, pero eso no es el gobierno que tenemos. Entonces tenemos unas agencias realmente en precario que no funcionan y un pueblo de Puerto Rico que no tiene los servicios que necesita, un pueblo pobre, ¿verdad? Que no tiene los servicios que necesita, unas agencias que nos reconocen, por ejemplo, que tenemos cada día más una población que necesita más servicios y que produce menos, porque mientras más la población sea más envejeciente, pues necesita más servicios. Y también un ejecutivo que parte de la premisa que todo el mundo va a tener una computadora donde enchufarse para buscar información o buscar servicios. Que así debería ser, pero esa no es la realidad, porque para empezar eso también es un derecho. O sea, el derecho a tener acceso a la tecnología de información o comunicación es un derecho, pero tú se lo tienes que facilitar a la gente. Y para aquellas personas que no pueden hacerlo, pues tienes que facilitarle quien pueda hacer esa conexión y dar ese otro servicio. Es un servicio que nace de ese mismo derecho, pero las agencias no están ahí. Las agencias te dicen, resuélvelo tú. Exacto. Yo le voy a preguntar, usted habla del asunto de la Junta de Control Fiscal, a mí me parece que es fundamental en una coyuntura, en el 1986, por decir un año, nosotros no teníamos un gobierno de facto, como le llamamos acá a la Junta de Control Fiscal, y un ejecutivo que estuviera interactuando totalmente, si es que hay interacción, con esa Junta de Control Fiscal o gobierno de facto para aprobar un presupuesto y establecer las prioridades en el momento en que estaba. En el 2023 eso es un escenario totalmente distinto. Cuando usted se ha tenido oportunidad de enfrentarse a la Junta, ¿le parece que la Junta de Control Fiscal entiende que en efecto están haciendo recortes draconianos o realmente ellos no lo entienden porque ellos creen que a lo único que vienen es a pagar los fondos buitres? Bueno, yo creo que las dos cosas. Yo creo que ellos saben que están haciendo esos recortes y no les importa. Y no les importa porque para lo que vienen a pagar deuda sin auditar, tampoco les importa que esté auditada. Y lo único que quieren es que los gastos de la Junta se paguen por el pueblo de Puerto Rico. No tienen ningún tipo de vergüenza en la cara de pagarle miles de dólares a una persona que sea directora ejecutiva o director ejecutivo, con lo que le pagarían salarios a un montón de empleadas del pueblo de Puerto Rico. Pero para sí pueden pagar esos salarios
que si tú lo multiplicas por la cantidad de horas, es una cantidad inmensa de pago por hora, pero le reducen y no les importa y que no quieren que se le pague adecuadamente a las personas que estén trabajando, ya sea en el área privada o en el área pública, y por eso, y te voy a decir por qué te digo eso. Y no les importa porque tienen una visión de económica neoliberal donde el bien común no es su meta. Cuando dije ahorita, te acabo de decir la cuestión privada, es que incluso la Junta va más allá de su mandato, que la Junta se supone que trabaje por los dineros públicos, pero recientemente cuando se metió con la reforma laboral, se metieron con aspectos de la empresa privada, porque tienen una visión de que el desarrollo en Puerto Rico incluye que las personas que trabajan en el área privada estén en malas condiciones de empleo, que estén mal pagadas y que no tengan derechos. Esa es su visión de desarrollo económico. Y la Junta ni siquiera ha desarrollado ningún plan. O sea, se supone que hagan un plan de desarrollo económico, no está en ningún lado. Lo único que ellos hacen es sacar dinero para pagarse así, sus gastos, todo lo que sea, y pagarle sin ningún tipo de estudio o de validar de que la deuda sea realmente válida y que legal, pagarle a los fondos, sobre todo a los fondos buitres, que sabemos que es lo más que nos molesta, sin duda, porque es la gente que compró a precio de pescado bombado y quiere que se le pague como si fuera el filete más grande del mundo. Exacto. Pues eso es precisamente, esa es la situación que tenemos, pero ahorita dijiste algo, yo no creo que hay diferencia entre el Ejecutivo y la Junta. Yo creo que Pierluisi sigue siendo el abogado de la Junta. Él es uno más sentado allí. Él está en Fortaleza, pero realmente igual puede estar sentado en el otro lado y no está defendiendo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Como siempre digo, a él hay que recordarle que su cliente es el pueblo de Puerto Rico. Es el pueblo, exacto. Es la Junta. Claro, exacto. Y él funciona como si en efecto fuera todo lo contrario. Yo la voy a confrontar con una imagen y espero que la pueda ver correctamente. Esta imagen es un mensaje que envió el pasado 20 de abril, que colocó en sus redes sociales Justin Peterson, presidente actual de la Junta de Control Fiscal, que es una foto con Ramón L. Rosario, que es un fotuto del Partido Nuevo Progresista en un medio tradicional, en una persona que fue parte del Telegram Chat, que era en su momento un consejero, asesor de Doral Bank, cuando Doral Bank existía. A mí me llamó la atención, y yo creo que en el contexto en que estamos hablando, agencias públicas, funcionamiento del Ejecutivo, me llamó la atención este mensaje por dos cosas fundamentales. Primero, que ubica todavía a Ramón Rosario como asesor de Doral Bank, como si Doral Bank existiera. Está llamando la atención de un banco que quebró en Puerto Rico precisamente por problemas que hasta hubo acusaciones en la bolsa, en el estado de Nueva York, alrededor de manipulación con la bolsa de valores. Y segundo, que habla desde el lema de Donald Trump, Make America Great Again. Let's make Puerto Rico great again. ¿A qué se quiere asemejar? ¿Le parece a usted, si este mensaje nos puede decir, a qué Puerto Rico se quiere asemejar una Junta de Control Fiscal? O está llamando la atención el presidente que la Universidad de Puerto Rico no es un servicio esencial, que la salud no es un servicio esencial. O sea, que todos los presupuestos que se han aprobado a partir del 2016, que la Junta se acogió desde el gobierno de Estados Unidos, le impuso Barack Obama y los Pierluisi y los Alejandro García Padilla de la vida, precisamente destruyen todo aquello que fue un imaginario político, proyecto de país que tuvo el 52, por ejemplo. O sea, ¿qué país es el que quieren traer entonces? Bueno, ese es sin duda el país de las personas del 1%, como dirían en otros sitios, ¿verdad? Es el país del Sochi's Life y de que los privilegios que pueden tener unas personas que tengan situaciones económicas más holgadas, que tengan dinero, son las únicas personas a las que hay que velar porque se mantengan ahí. Eso es lo que ha dicho la Junta. Y por eso es que también tenemos estas cuestiones de todas estas leyes que la Junta protege, que traen supuestamente inversionistas, pero que no invierten nada en Puerto Rico, porque aparte de comprar propiedades para convertirlas en Airbnb y hacer barbaridades con los recursos naturales, a ciencia y paciencia de las agencias de Puerto Rico, recursos naturales mira para el lado,
agricultura permite cosas que no debería permitir, ¿verdad? Todo eso lo que manda es el mensaje que realmente, como una de esas mismas personas dijo, es Puerto Rico sin puertorriqueños o puertorriqueñas. Lo que importa es que se mantenga el bienestar de unos pocos. Si tú estás en una situación de crisis económica y tú quieres que todo el mundo tenga garantías, tú tienes que distribuir riqueza. Pero aquí, como la visión no es distribuir riqueza, es realmente para mantener unas personas en su estado de riqueza, tú tienes que hacer que otra gente sea más pobre. Yo siempre me acuerdo de la caricatura de Mafalda. Yo no me acuerdo, ¿te acuerdas que había una que decía, claro, de Manolito, que decía, es que no se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Exacto. Entonces, de eso se trata. O sea, mientras menos riqueza tenga Puerto Rico, más se va a garantizar que esa riqueza se quede en las manos de unos pocos, de unas pocas personas, para que esa gente se mantenga en su estado de riqueza. Si con eso se sacrifica al resto de la población, lo van a hacer y lo están haciendo. Pero el problema es que no tenemos ningún gobierno para proteger a la gente en Puerto Rico. Tenemos un gobierno que está exactamente en esa misma línea, en garantizarle a unas pocas personas su estado de bienestar por encima del estado de bienestar de la mayoría de las personas del pueblo de Puerto Rico. Entonces, si no, pues toda la gente que tiene problemas de salud, los planes médicos se hacen cada día más ricos, ¿verdad? Es el negocio de la salud, no es el derecho a la salud. Y entonces, pues por esa línea, pues se sigue yendo. La perdí. Literalmente la perdí. Se fue. La licenciada se fue del aire. Vamos a tratar de retomarla. Ave María, cada vez que estamos en medio de algo, definitivamente déjenme enviarle un mensaje a la licenciada. Licenciada, la perdí 30 segundos, pero yo quisiera que me repitiera. La perdimos 30 segundos en audio. Vamos a ver si podemos, estamos otra vez aquí, pero yo quisiera que me repitiera esta línea que tiene que ver, cuando yo le hago la pregunta, usted trae lo que precisamente fue la posición de uno de los miembros del Telegram chat en algún momento, cuando dijo un puertorriqueño sin puertorriqueño, un Puerto Rico sin puertorriqueño. Yo, por lo que le traigo esta línea, es que usted lo trae y me parece que usted estaba articulando el hecho de que en efecto, si tú vas a crear un Puerto Rico sin puertorriqueños, tienes un principio como el que está planteando la Junta de Control Fiscal. No hay servicios esenciales para garantizar los servicios al país, valga la redundancia, y sí hay esta posibilidad de que los recortes sean a tal punto que el propio gobierno de Puerto Rico también los trae con esa Junta de Control Fiscal. Esa fue la línea, pero yo quisiera que me repitiera lo último que estaba argumentando. Lo que estaba diciendo es que para lograr eso, pues el Estado tiene que garantizarle el bienestar a la pequeña minoría que tiene más dinero, y para garantizarle el bienestar a esa pequeña minoría tiene que sacrificar a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Entonces, mientras menos recursos tengamos como país, eso va a ser peor, porque esa diferencia, esa franja se va a hacer más grande. La pobreza de la mayoría de la gente va a ser más grande para que la minoría se mantenga en su estado de beneficio y de riqueza. Esa es la lógica. ¿Ves? Entonces, tenemos un gobierno, tenemos un país, en este Puerto Rico, un estado que va en la misma línea, ¿verdad?, que la Junta de Control Fiscal, que es su norte. Como te decía, todas estas personas que se atraen a Puerto Rico con beneficios contributivos, que lo que vienen es a comprar, desplazar la gente de Puerto Rico, pues va en la línea de dejar a Puerto Rico sin gente de Puerto Rico, desplazarla, la gente se va, no tiene aquí servicio, no tiene educación, no tiene trabajo adecuado. Si vas a trabajar en las industrias de los restaurantes, para explotarte, todo ese tipo de cosas, pues va empujando cada día más a la gente fuera de Puerto Rico. Entonces uno tiene que recordar esa frase nefasta de que si lo que están buscando es un Puerto Rico sin gente de Puerto Rico. Y entrando a las agencias propiamente, usted trabaja y ha trabajado muchos temas con relación a una agencia que precisamente debería tener un proyecto
político y un proyecto de país para atender la pobreza. Y estamos hablando del Departamento de la Familia. ¿Qué usted ha identificado con la información que recibe? Y quisiera que me tocara dos temas importantes dentro de esa posibilidad que usted se acerque a las agencias, ya sea por requerimientos de información o porque reciben vistas públicas a sus funcionarios. Desde la secretaria, que en este caso han sido 2 secretarias designadas por el gobernador, una designada porque no está todavía confirmada, y Carmen González Magas, que se fue como de ahora para ahora, con una gran excusa de que era que su madre estaba enferma, pero tengo información de que no es esa la razón. En este caso, donde que me toque ese área del Departamento de la Familia, pero que me diga requerimientos de información, los cumplen, están las agencias informadas, saben los secretarios y secretarias qué agencias están dirigiendo, en ese sentido, y sobre todo, cuando llegan allí donde ¿usted cree que saben lo que están diciendo y saben la agencia a la que se están enfrentando? La mayoría de las personas que son jefas de agencia no tienen idea de la agencia que se están enfrentando. Simplemente cuando te contesta que pueden trabajar con el presupuesto. Nadie puede trabajar con los presupuestos que le están asignando las agencias. Si dicen eso, pues tú sabes ya que no saben lo que están diciendo. Después vienen a estar pidiendo, por favor, que les aumenten los presupuestos. Pero cuando tú le preguntas más, ¿cuántos empleados que ustedes tienen? ¿Cuántos de esas personas son personas que están empleadas y no son contratos? Porque esa es la otra cosa que llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, pues, le vamos a hacer llegar la información. Bueno, por ahí va la cosa. Más personas empleadas, mejor pagadas, de hecho, que puedan dar el servicio que supone que las agencias den. Pero esa es la situación de casi todas las agencias, si no de todas. Es una situación horrible. En el Departamento de Familia, a mí hay varias cosas que me han llamado la atención. Recuerdo... Antes que me vaya a eso, le interrumpo, que tiene que ver con esto último que está diciendo. ¿Ellos están repitiendo talking points o sencillamente es que no saben de lo que están hablando? Sí, repiten talking points, o que, por ejemplo, en algunas vistas públicas que yo he hecho, yo me tengo que reír cuando veo una agencia que dice algo muy parecido a la otra, y a veces yo digo, yo creo que se intercambiaron los memos, porque la que me está diciendo no es la que le toca a usted, le supone que eso que usted me está diciendo, se supone... Claro. Hay unos ejemplos que me parecen unas cosas terribles. De las primeras cosas que yo estuve en vistas públicas y que fui parte de trabajar y de hacer las preguntas y buscar que se hiciera la investigación, es un informe que tiene que ver con una joven sorda que se suicidó. No sé si tú recuerdas ese caso. Sí, claro. Un caso terrible. Recientemente, ese informe se terminó recientemente, un informe bastante bueno, junto con la comisión de la compañera Trujillo Plumey. Eso que se vio ahí es la falta de personal adecuado, pero la falta de entender que tú siempre tienes que estar pendiente y el servicio lo tienes que dar siempre. Y esa joven se suicidó justamente el momento en que no se dio la atención que ella necesitaba. En ese momento que ella necesitaba la atención, y ahí fue que falló la agencia, y justamente ahí. Una falta de visión de que las personas que son sordas tienen los mismos derechos y que hay que estar todo el tiempo asegurándose que entiende el proceso. Y que además, como cualquier otra persona, y no tiene que ver que sea sorda o no, puede estar pasando por situaciones que también hay que atenderse. O sea, el Departamento de Familia tiene que atender la complejidad de los problemas que tiene la gente. Y por cantitos y por pedacitos, y que lo vemos el problema grande que tenemos. Y el otro de que me llamó muchísimo la atención fueron unas vistas públicas también que tiene que ver con los hogares para personas ancianas y la posibilidad de que en este país se mantengan licencias de hogares para personas ancianas por politiquería, no necesariamente porque se dé el servicio.
situaciones donde el mismo departamento, alguna gente que trabaja en el departamento recomienda que se quite la licencia a agencia a unos hogares, y por politiquería se mantiene. Wow. Eso es horrible. Igualmente recuerdo hacer una investigación de cuál es el estatus del cumplimiento de la ley, de que las diferentes agencias tienen que tener cuidado para los niños y las niñas, las personas que trabajan en las agencias. Es una ley viejísima que no ha sido derogada. Y yo hice una investigación de cada una de las agencias y sorprendentemente, incluyendo el Departamento de Familia, no están en cumplimiento. Eso, en momentos donde se sabe que eso me llama la atención y me parece que lo que muestra es una falta de visión, de misión y de visión como departamento, de dónde están los servicios, de todo este monstruo que te digo que tienen todas esas diferentes instrumentalidades que son parte del Departamento de la Familia y que tiene que verse como un todo. Recientemente, inclusive, están a punto finalmente de que se firme la famosa ley de Family First, porque no querían firmarla precisamente la delegación del Partido Nuevo Progresista, a pesar de que cuando bajó esa ley primero, me acuerdo de las primeras cosas, porque eso fue casi empezando, había una presión de que había que aprobarlo casi como una traducción de la ley de Estados Unidos, porque se iban a perder millones de dólares. Y había una presión tremenda. No se hizo así porque querían ver la ley, querían ver si había que hacerle algunos ajustes a base de Puerto Rico. Y resulta ahora que después que hacen toda la lectura, pues no, el Partido Nuevo Progresista en bloque está votando en contra. Y te preguntas, pero eso no son los que decían que había que votar esta ley inmediatamente. Le estaban quitando cosas a la ley que tienen los Estados Unidos. Exacto. ¿Por qué? Por situaciones, por la manía esta de discriminar contra la comunidad LGBTIQ. Es una manía, una obsesión enfermiza. Y finalmente le hicieron una enmienda. Yo leí las enmiendas. No me siento mal de haber votado a favor porque realmente la enmienda le quitan la palabra equidad, género después de equidad. Pues mira, no dice equidad de género, dice equidad, pues entonces para toda la equidad, no importa cuál sea. Claro, claro. Sustituyen la enumeración de una serie de razones que no se puede discriminar por un lenguaje que habla de que hay que asegurarle a todo el mundo por igual equidad, sin discriminaciones, tan amplio que incluye todavía más de lo que era la enumeración. Así que yo creo que fueron por la lana y salieron trasquilados. Y finalmente eso se aprobó ahora por el mínimo de votos por lo que se pueda aprobar una legislación. Pero es increíble porque hasta que no se apruebe esa legislación y no se convierte en ley, Puerto Rico no puede recibir un montón de dinero para que ese departamento cumpla lo que dice esa nueva ley. Fíjate el problema que va a tener el departamento con todo lo que hemos dicho. Esa nueva ley cambia la mirada del acercamiento al tema de maltrato a la niña. En vez de que tú sacas el niño o la niña de esa casa y lo pones en el hogar esto, en el otro, que es una cosa terrible, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones la crítica es que, claro, que quedan por siempre. Exacto. Y además que hay psicológicamente hay un sentimiento de desarraigo y esos niños y esas niñas, independientemente que hayan podido ser maltratados, también se sienten mal porque no están en su casa. Entonces es complejo, o sea, ese tema es complejo. Esta ley lo que dice es, no, lo que es mantener, por eso llamamos Family First, hay que mantener el entorno familiar primero, todo lo más posible. Claro. Tú vas a proteger al niño o la niña, pero lo vas a ubicar en un sitio que sea cercano a su familia, quiere decir, con algún otro recurso familiar, puede ser amistades que sean como parte del entorno familiar, recursos que mantengan el concepto que ese niño o esa niña se queda en su ambiente de familia. A mí me parece bien, se parece mucho a una cosa que en alguno de todas las encarnaciones que ha tenido familia tuvo, y de hecho una de las peleas que tenía el Partido Nuevo Progresista era que en la ley pusieron el plan que tiene que ver con las familias, que en un momento dado hizo Idalia, creo que era Idalia Colón. Idalia Colón era la secretaria, eso iba a decirle. Pues ese plan que era muy bueno, claro. Pues parece que lo mencionan ahí. Entonces, como eso es de otra administración, pues aquello tampoco querían. Digo, pero ¿qué tiene que ver eso? Si se supone que tú promuevas legislación que sea para el bien del pueblo, no importa de dónde hayan salido las ideas, lo que importa es que la idea sea buena. Exacto. Bueno, pues todo ese revolú lo que tenía era
pues secuestrado el mismo proyecto que finalmente sale el lunes, se aprobó finalmente con el mínimo, pero se aprobó. Así que veremos a ver si el gobernador lo firma y veremos a ver si tienen los recursos que hasta ahora están aguantados porque Puerto Rico no ha firmado la ley. Pero ojo, porque eso va a dar un montón de dinero. Pero es para el cumplimiento de esa política nueva pública. Eso iba a decir, pero, no es para los contratos. No es para los contratos, y eso es lo que vamos a tener que estar mirando, porque esa es la manía de que el dinero se usa para contratar, y no necesariamente para crear las bases de tener empleados y empleadas que puedan dar el servicio y que estén bien pagados, ¿verdad? Esas personas que estén bien pagadas. Así que esa será la próxima lucha, que el dinero no sea para los contratos de los amigos y las amigas, y sí para el servicio. Yo voy a partir precisamente de este asunto de la contratación, de la contratología que le hemos llamado acá, pero sobre todo en un contexto en que también nosotros puntualmente hemos manejado, que tiene que ver con la politización de las agencias públicas. Obviamente Puerto Rico ha sido dirigido por dos administraciones en términos de partidos políticos, que son el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Parecería que todo lo que se gestó, y voy a hablar de los últimos 30 años, a partir del 1996 en las administraciones, 93 hasta el 2000, en las administraciones de Pedro Rosselló González, fue precisamente un proyecto de que el partido tenía que ganar cada 4 años y se iba a servir económicamente de ese inversionismo político que se daba alrededor de las agencias públicas, precisamente con los contratos. Por un lado eso, pero por otro lado, que quienes administran el asunto electoral políticamente para ese partido político son los empleados públicos. Y eso trae, por un lado, que el dinero salga de las agencias públicas para pagarle el favor a los que le dieron dinero a la campaña política cada 4 años, y por otro lado, que hay que pagarle el favor a aquellos que sirvieron de funcionarios electorales en las diferentes elecciones y que ahora son los que van a ser los gerentes intermedios en esas agencias. ¿Cómo usted ha visto la politización desde esos dos polos? La politización para conseguir que el partido gane y que por ende le tengan que pagar el favor, y el funcionario público como funcionario electoral. Yo digo acá que es más PNP que del país. Entonces la politización absolutamente usando across the board, o sea, totalmente. Entonces eso convierte en cómplices de la politización a todo el mundo, prácticamente. Entonces por eso es que yo pienso, cuando yo veo eso, pienso, por eso es que la gente tiene tanta tolerancia, por usar esa palabra, que a mí no me gusta usar tolerancia, pero en este caso se aplica a la corrupción. Porque sin que la gente intencionalmente quiera ser corrupta, el sistema es corrupto. El sistema se hace de una manera que es corrupta. O sea, colocar a la gente que tiene interés en que se le dé un trabajo en un sitio donde puede haber, donde es precisamente para la defensa de los intereses de un partido, le coloca en una situación de estar velando no por el bien de lo que va a trabajar en la agencia que sea, sino porque es el trabajo que se merece, porque ayudó a que su partido ganara. Y entonces, pues, el mérito, ya tú sabes para dónde va, claro. Y eso es parte del asunto, de que el reclutar a la gente por mérito se ha echado a un lado y se recluta por partidocracia. En la educación es el mejor ejemplo, todos los pisos de burocracia que hay ahí, o sea, sale o entran y bajan o suben de los diferentes pisos de burocracia y partidismo, ¿verdad? Las personas. Entonces, todos esos niveles intermedios, como tú dices, de sub. Como es tan común y va desde la base, ¿verdad? De la base de los partidos, es más difícil de arraigar porque tú le estás diciendo a la gente, tú vas a trabajar porque tú crees en ese partido, pero eso no te garantiza trabajo. Eso no quiere decir que tú vas a ir a trabajar al gobierno porque tú crees que ese partido debe ganar. Eso es una cultura de política distinta a lo que la gente está acostumbrada y que cuesta y va a costar mucho trabajo erradicarla. Obviamente a alguna gente no les interesa erradicar esa cultura porque les conviene,
pero es la base, yo creo, porque tú sigues escalando, también viene que te destacan en la agencia tal, ¿verdad? Claro, los famosos destaques. Los famosos destaques. Que y en el año lo de próximo elecciones... son los contratos. Los contratos, tú sabes, tú te enteras, bueno, mira, están tantos chavos, vas y inscribes una corporación y al otro día tienes un contrato millonario en algo que tú ni sabes, pues pero tienes muchos chavos, así que puedes contratar la gente que sí sabe, pero tú eres la persona que te llevaste el contrato. Claro, que es un círculo vicioso, y a lo que iba de los destaques es precisamente que lo que hacen los destaques en año electoral, el sistema es tan corrupto hasta cierto punto, como usted dice, que en el año electoral esos destaques se permiten en la Comisión Estatal de Elecciones o en los partidos. Exactamente. O sea, esa es la legalización en ese sentido de que las agencias estén totalmente politizadas. Ahora, en los últimos minutos, yo quiero que hablemos de, esa es la experiencia que usted tiene, lo que usted ha visto. Family First me parece que es fundamental. Hacía yo un intercambio de imágenes acá y colocaba lo que es la imagen de dos personas que me parece que son el ejemplo mismo con relación a Family First. Una, quien era el jefe de la Oficina de Comunidades Especiales bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y el otro, Carlos Johnny Méndez, el que era presidente de la Cámara, que fue precisamente una de las personas que se oponía desde la Cámara de Representantes a que se dejara todo lo que tenía que ver con la perspectiva de género en Family First. Pero yo quiero ir a una persona, y aquí obviamente lo voy a hablar desde el contexto legislativo, como la legislatura de Puerto Rico también puede ser un elemento que ayude, que recomponga esas imágenes que estamos viendo hace 50 años en Puerto Rico, la politización por un lado, pero sobre todo los prejuicios que se adhieren en esas agencias. Y vamos a coger el Departamento de la Familia. ¿Qué uno hace cuando uno tiene legisladores y legisladoras en este caso, como Joan Rodríguez Bebe, que no habla de los problemas de las agencias, pero habla exclusivamente de lo que usted decía ahorita, y me parece a mí que es una obsesión, la obsesión de la comunidad LGBTIQ y del no nacido? ¿Cómo se le puede llevar el mensaje al país desde una legislatura que tiene personas que en efecto traducen que el bienestar del país está exclusivamente en un tema que ha sido tan maltratado y que rompe, sobre todo, con lo que establece la ley de Family First? Porque precisamente Family First lo que dice es: yo quiero mantener a ese niño y a esa niña donde quiera que esté, ese entorno importante al que él o ella se sienten apegados. Y finalmente aquí lo que están diciendo por otro lado es: vamos a limitar la capacidad de fulano, vamos a limitar la capacidad de los menores de consentir, vamos a limitar la capacidad de estar precisamente bien representados aunque no estén con su familia. ¿Cómo coagula eso con lo que está pasando con las agencias? Bueno, ese es parte del problema que tenemos, ¿verdad? Tenemos una gente que son unas personas fanáticas, que lo que hacen es imponer su visión y poner su visión por encima de lo que puede ser el bienestar de la gente, aunque sea contradictorio. Sí. Yo estaba en una actividad donde habían algunas organizaciones diciendo los servicios que dan a familias, precisamente. Uh-huh. Y algunas también agencias del gobierno. Y yo mandé una pregunta que tiene que ver a quiénes le dan servicio, a qué familias le dan servicio. Si incluye a familias de 2 papás, 2 mamás, claro. Uh-huh. O familias diversas, cuáles eran las familias que no tenían servicios y a quién se les daba. Yo sabía lo que me iban a contestar. Tú adivinas lo que contestaron. No discriminamos, porque aquí usamos fondos federales, los fondos federales dicen que no se puede discriminar, eso es un mandato, todas las familias son recibidas. Todo el mundo contestó eso. Pero entonces son un montón de hipócritas. Hablan por los 2 lados de la boca, te dicen una cosa, pero saben que no lo pueden hacer, pero tratan de decirle al pueblo de Puerto Rico, porque ellos apuestan que el pueblo de Puerto Rico es más conservador de lo que es, decirle ese discurso conservador estereotipado, pero saben que no lo pueden hacer. Pero claro,
hay que decirle a la gente, busque el servicio porque no pueden discriminar contra usted. Ese es el asunto, ese es el asunto. Y le tienen miedo a esa verdad. Cuando yo digo que ellos apuestan a que el pueblo de Puerto Rico es más conservador de lo que realmente es que yo creo que el pueblo de Puerto Rico no es un pueblo conservador, es un estereotipo y un cliché. La gente de Puerto Rico es bien abierta, y es bien abierta, y esto va a sonar también medio cliché, por razones de amor. La gente en Puerto Rico funciona desde el amor, no desde el odio. Y la gente vence sus prejuicios desde el amor. Y tú lo ves cuando la gente vence el prejuicio, porque la gente ve el ser humano entonces, y esa es mi experiencia en Puerto Rico, pero la gente hay que hacerle consciente eso. No hay que más que ver la tragedia. Yo me acuerdo uno de los casos terribles, ¿verdad?, de transfeminicidio en un pueblo, si no me acuerdo, me equivoco, creo que era Corozal. La gente se tiró a la calle a llorar a la compañera trans que fue asesinada. La gente del pueblo estaba llorando y estaba pidiendo que se aclarara ese transfeminicidio. Todo el mundo. Entonces, ¿tú recuerdas ese caso? Sí, pues yo creo que es así. El pueblo de Puerto Rico nunca ha sido conservador. La gente vive aquí sin casarse más de lo que alguna gente quiere decir. La gente tiene hijos, inclusive la gente que está en la legislatura, tiene hijos fuera de matrimonio, claro. Son padres o madres solteras, aunque hablen de las familias ideales, ¿verdad? Se han divorciado más de una vez, aunque hablen de que la gente tiene que mantenerse casada, ¿verdad? Y yo estoy hablando de la gente que da los discursos de esa naturaleza, pero no se miran en un espejo, ¿verdad? Pero venden una imagen que ni siquiera ellos o ellas mismas. Que una y otra vez rechaza, por peor que sea, la pena de muerte. Claro. Precisamente. Y yo creo que tenemos que apostar a ese Puerto Rico y no seguir alimentando el odio como esta gente nos quieren seguir moviendo en esa dirección. Y yo también te digo que yo estoy convencida de que hay yo le llamo el rompecabezas de la adopción, del negocio de la adopción, que está unido a tratar de evitar y limitar el derecho al aborto de las mujeres en Puerto Rico, y la última embatida es contra las menores que tienen menos de 18 años, que en Puerto Rico. Exacto. Embarazo cuando así lo deseen. Y porque lo que quieren son bebés, quieren evitar que las mujeres decidamos, porque quieren bebés para la adopción. Yo estoy convencida que es un negocio de adopción que está creciendo grandemente. Cuando eso, porque el aborto no es ninguna crisis en Puerto Rico, aquí no hay ningún problema con ese tema. Pero sí quieren evitar, donde quiera que puedan tratar de que nazca una criatura que esté disponible para la adopción, están tratando de hacer eso. Eso es parte de lo que está ahí. Y tan es así que donde tenemos una crisis es en la cantidad de niños o niñas que no son bebés, que están más grandecitos, que están disponibles para la adopción, pero no son adoptados o adoptadas. Ahí es donde tenemos que poner los ojos, ahí es donde hay que hacer la campaña, pero eso no es lo que quieren bebés, porque el negocio de la adopción es con los bebés. Y yo te lo digo sin que me quede nada por dentro, yo estoy convencida de eso, yo estoy en récord diciéndolo, y cada vez que veo un proyecto más, yo veo cómo se está montando ese rompecabezas. Te invito a que lo hagas para que te des cuenta que hay un rompecabezas, el negocio de la adopción en Puerto Rico, que se está montando pegado con la misma, una de ellas en la Cámara, ¿verdad? La representante Burgos dijo una vez que había que evitar que el aborto, porque era importante que siguieran naciendo niños en Puerto Rico. Sí, así es que estoy usando sus propias palabras. Exacto. Entonces tú vas montando esa impulso de esta legislación acá, está allá, y tú ves cómo sigue saliendo. Y yo lo voy a seguir repitiendo. Eso es así. Ahora, eso es una investigación, y es una investigación importante, porque realmente hay que buscar cuáles son esos elementos, si están en Puerto Rico, si están fuera del país. Ojo, en Puerto Rico hubo una época en que las mujeres, sobre todo las de poder adquisitivo, y los hombres, las familias tradicionales, iban a buscar niños fuera de Puerto Rico. O sea, no había... Bueno, uno de los cambios en legislación que fomentaron esta gente es uno que tiene que ver con que tú no tienes que estar en Puerto Rico para adoptar. Para adoptar.
cierto. O sea, Sí, que el camino está llanito o sea, están en lo, bueno, uno les dicen embreando, yo diría que ellos están enlodando el camino para tratar de seguir allá. Pero bueno, yo quisiera que en los últimos minutos pudiéramos de alguna manera que usted me dijera si hay un espacio o cómo. Usted, desde el esfuerzo legislativo, los esfuerzos que puedan haber después del 2024, ¿cómo se atiende la crisis que tienen las agencias públicas en Puerto Rico? O sea, ¿cuál usted cree podría ser una manera de atender esa ineficiencia para devolverlas al lugar donde estuvieron en algún momento que le daban servicios al país? Devolverlas al lugar donde estuvieron, esto está difícil, se va a tomar mucho tiempo. Yo creo que se puede volver no al lugar donde estaban, a un lugar más eficiente de donde estaban. Okay. Porque estamos hablando de no volver al pasado, sino de ir hacia un futuro eficiente en agencias que no se las coma la burocracia y que el dinero que tengan, por menos que sea, se puede utilizar eficientemente en el servicio, incluyendo mejores condiciones de trabajo para las personas que están ahí. Eso es una visión de ver el servicio público y ver desde el Ejecutivo el desempeño de las agencias que necesitamos, pero ese no es lo que tenemos ahora. Y yo creo que en esa dirección que te estoy diciendo que hay que caminar, en que las personas que sean las jefas y jefes de agencias tengan una visión de que el servicio que se dé sea el mejor que se dé, sea el más eficaz que se dé, que sea accesible para todo el mundo y que se utilice de la mejor manera posible, inclusive todos los medios electrónicos, pero que inclusive eso, si se va a hacer, sea accesible. O sea, la palabra accesible es súper importante en todo esto. Yo creo que no hay ninguna excusa para no poderlo hacer, pero si la visión es el tumbe, el aprovecharse de estar en el puesto para dar contratos a amistades, no reestructurar la agencia en esa dirección que estamos hablando, no reconocer que el reclutamiento tiene que ser a base de méritos, pues nos vamos a seguir dando contra la pared. Definitivamente. Licenciada, agradecida de su participación en esta serie. Hay otros legisladores y legisladoras interesantes que casi todos coinciden y son de diferente pensamiento en términos ideológicos, etcétera. Parecería que el problema está claro, que la gente lo define. Los internautas de Bonita son internautas que son muy vocales y lo dicen a diestra y siniestra, personas que estuvieron en el servicio público en Puerto Rico, personas que no necesariamente están en el servicio público, y así lo plantean siempre. El problema en Puerto Rico ha sido el exceso de politización, el nivel de jefes y jefas de agencias que mientras más jóvenes, menos capacidad, pero sobre todo menos interés tienen en mantenerse con realmente la información suficiente para defender a sus agencias en el momento que hay que hacerlo, y eso obviamente redunda en el problema que tienen todos los consumidores cuando van a buscar servicios a esas agencias. Gracias por compartir con nosotras y nosotros sus posiciones. Nosotros nos vamos agradecidas. Yo creo que esta, no sé si va a ser la primera, porque en efecto hay un asunto temporal que me parece que es importante y es el asunto de Family First. Pero ya le decimos hasta dónde vamos. Gracias por estar, licenciada. Bueno, ustedes escucharon a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, me parece que, ya lo dije, coinciden. No hay manera en que saquemos de la ecuación la politización, la incapacidad de los jefes y las jefas de agencia, sobre todo la incapacidad de conocer. Los talking points están clarísimos. Hay un tema que no cubrí con la licenciada, pero que lo cubrimos con la senadora González, que tiene que ver con el asunto de que parece que están administrando fondos federales. Ella de alguna manera lo dijo. Entra un poco más en esa profundidad la senadora González. Así que ahí tenemos un cuadro. Nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestro proyecto, como siempre, en traer información, análisis, pero sobre todo decirle al país lo que tiene derecho a saber. Éxito. Y nosotros nos fuimos. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima. Nos vemos. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Bonita Radio. Esto no es un cuento,
Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café.